el primer rewriting que hace es argentino, le toca a, obviamente, para mí, La Conexión Real. Me parece absolutamente correspondiente. Además, tuvimos hace muy poquito el disco nuevo de Núcleo, siendo para mí Núcleo la figura central de La Conecta y para mí durante muchísimo tiempo del hip hop argentino. Conmigo siempre lo decimos, el gran constructor del rap argentino, Núcleo. Y La Conecta tiene dos mixtapes grupales, el uno y el 2. No, los nombres son fáciles. Uno de 2011 y el segundo de 2013. Yo creo que el segundo está más desarrollado, está más pulido, ya está DJ Destroy, ya está en Pidela, ya son 7. Es otra cosa, pero traje el primero. Porque para mí es el que... donde se consolida el cambio y la inauguración de una generación para mí que ya venía, pero como que se cristaliza para hip hop argentino. Que bueno, La Conexión Real Mixtape Volumen 1. Yo más que nada hoy quería charlar para ustedes y obviamente para mí también, pero primero quería preguntarles a ustedes qué significa, qué significó, cómo vivieron. Obviamente yo creo que ninguno estaba ahí en 2011 cuando salió el disco, pero sí también por las repercusiones que siguen hasta el día de hoy y demás. ¿Cuál es su relación como parte del hip hop argentino, de la audiencia, del periodismo, de lo que sea, con la necesidad o la importancia de La Conecta? Bueno, para mí principalmente, yo entré al rap un poco por las batallas y obviamente dentro del mundo de las batallas, cuando yo empecé a entrar dentro de ese mundillo, obviamente una de las primeras cosas a las que llegué del ámbito de lo musical eran el del canal del Triángulo Estudio, los 24 siempre, y obviamente eso fue para mí una gran puerta de entrada a un montón de personajes, tanto del universo de las batallas como del rap argentino en general. Y dentro de ese rap argentino en general entran todos los 24 siempre de La Conecta, básicamente, y ahí enterarme que existe La Conecta y que, bueno, uno por ahí empieza a trazar como líneas temporales entre los discos de La Conecta, entre los discos del núcleo, de todos los integrantes, y te vas dando cuenta un poco de cómo se fue como configurando esa nueva generación de rap argentino. Para mí fue muy importante porque a mí lo que hizo fue demostrarme que había en parte un rap argentino bien consolidado y con un sonido muy argentino, que para mí eso era importantísimo, darme cuenta de que existía eso como figura acá, porque mis otros acercamientos al rap era obviamente al rap estadounidense, digamos, y no mucho más. Entonces darme cuenta que existía un rap argentino para mí fue como una revelación. Me enganché muchísimo con La Conecta, con Núcleo, con Fianro, con todos los pibes. Y nada, re importante, re mil importante, porque obviamente eso después para mí fue configurando también como la conexión entre esa generación y la siguiente, la generación 2015-2016, que igual también iba dejando como algunas producciones más como colaterales, digamos, de Núcleo, de Fianro y de todos los pibes, digamos, ya mezclados con las nuevas producciones de la nueva generación. Pero para mí fue como muy importante porque fue como agarrarlo como en un punto muy clave, digamos, básicamente. Sí, al menos en mi experiencia personal, cuando yo entré, si no me equivoco, ambas mixtapes ya habían salido, pero ellos seguían muy presentes en términos de como la cosmovisión que todos teníamos adentro del rap argentino. Todos lo siguen teniendo presentes. Cuando yo entré, creo que debe ser de lo primero que me muestran del rap argentino, si no es lo primero. Y creo que hoy en día siguen estando bastante presentes. Quizás el Tortu es al que menos se lo ha visto en el último tiempo, pero igual siguen apareciendo, siguen dando vueltas. Y además a mí lo que me flashaba de lo que ellos proponían, todo esto que vos decís, Miguel, de el rap argentino hecho argentino, me flashaba el hecho de que eran 5 personajes muy distintos entre sí. Y que cada uno tenga sus proyectos propios me parecía espectacular, porque era la sensación que yo tenía pensándolo hoy en retrospectiva es, mira, nosotros te estamos mostrando estos 5 que somos nosotros y además aparte tenemos un catálogo, así que escuchanos a nosotros, fíjate si te interesa más alguno que el otro
y adéntrate por ahí. A mí lo que me pasó personalmente fue que a partir de ahí entré a escuchar Tierra del Fuego, que es el disco de rap argentino inicial en mi adolescencia que más me marcó, junto con alguno que otro más. Hermoso No, disco. a mí lo que me pasó es que el primer mixtape sale en 2011 y es en paralelo al momento en el que yo arranco a ver Batalla de Freestyle, porque era el momento más de auge en su momento del Jala. O sea, Claro. estaba pasando paralelo al Sí, Jala. sí, claro. Sí. Y a mí todas esas cosas me llegaban obviamente por Facebook, porque cuestiones de la zona. Y ahí es donde entro ya, o sea, el disco había salido y alguien lo compartía, entonces ahí es donde arranqué a verlo. Y lo que me emocionaba del disco es que yo era contemporáneo a lo que estaba pasando ahí. Ni hablar. No es como Sangre, Sudor y Furia, ponele, que es algo que nosotros escuchamos y que pasó en otro momento, sino que, o sea, uno es contemporáneo a la Conecta. En el momento que está pasando, podés esperar un disco más. Como que era más cercano en algún punto que un disco Actitud María Marta, por ejemplo. O sea, eso es lo que a mí me emocionaba, decir, che, esto me re gusta, está pasando acá. Es un disco de rap argentino y encima tengo la posibilidad de ir a verlo. O sea, eso Claro. es lo que me entusiasmaba de la Conecta. Y también esto de que los pibes sean muy distintos entre sí, que se consolide como esta idea más de tener un grupo después de todos los que habían pasado, que no era tipo un rapero, sino un grupo de raperos. O sea, eso también me emocionaba mucho. Pero claro, o sea, fue como marcar el principio o sea, mi principio dentro del rap argentino siempre va a ser el Jala y la Conecta. Sí, porque además era como una cofradía, no es que era un dúo y uno era más predominante que el otro, No, sino ni que era una hablar. cofradía y además, aparte había como raperos que eran satélites, un poco, digamos. Y estaba el debate. O sea, qué sé yo, hay por ejemplo, esto de los dúos. Hay un montón de dúos que todos sabemos quién es mejor que el otro. Sí. Estaba el debate de quién te gusta más de la Conecta. ¿Me Sí, entendés? sí. Porque eran 5 tipos que rapeaban muy distinto. ¿Me entendés? Insaldable, claro. Sí, es muy importante y yo creo que o sea, cuando yo empecé a escuchar rap argentino fue mucho después, yo también no escuchaba Linkin Park. Fue como llega entrando los blogs viejos, ¿viste? Incluso blogs Sí. mexicanos de rap, como yendo a la El sección blog de del rap núcleo. argentino. Estaba el blog del Triángulo. Y ver como que todos los discos argentinos tenían unas tapas más o menos parecidas y era el Triángulo Estudio. El Teika era el T-Crans y tenía un disco ahí. Todo el mundo tenía un disco ahí o había estado en 24 siempre. Yo creo que hasta 2014, 2015 no había rapero importante en el país, exceptuando como excepciones muy puntuales, que no haya estado ahí. Sí. Entonces es muy pero muy importante. Hay muchos testimonios de gente que la primera vez que vio a la Conecta en vivo, que se quedó totalmente de cara de todas las cosas que hacían en los shows y demás, o sea, antes de que salga el disco, y como que de repente fue una revelación de que se podía ir bastante más allá. Y creo que también habla de por qué muchos de aquellos tiempos ya hoy en día no están laburando y ellos siguen todos. Más o menos, pero están todos presentes, incluso varios, o te diría todos, son relevantes a día de hoy. Además, Entonces, perdón, déjame que agregue algo ahí, para la gente que le interese, un documental en YouTube completo del Triángulo Estudio, específicamente el Triángulo Estudio, y cómo ahí Núcleo cuenta del primer estudio y después el nuevo estudio del Triángulo, que finalmente terminó siendo el que quedó, de la inauguración de ese nuevo estudio, y toda una historia, la verdad, que muy zarpada, digamos, así que para quien le interese. No, sí, ni hablar, linda data esa. Y bueno, como la significancia del triángulo, del 24 siempre y de ellos, como para mí es como el núcleo de todo eso, de toda esa generación, toda esa etapa del rap argentino, que es una etapa muy larga. Y para mí la deformación total, o sea, del Jala viene el quinto escalón para ponerlo en términos súper simplistas y me parece que todo el mundo del SR viene toda la camada de esto del Teika, ¿me entendés? Sí. Entonces hay mucha relevancia ahí, además de que es un disco que para todo lo que se hacía en la época, o la inmensa mayoría de las cosas que se hacían en la época, estaba bastante bien. Estaba Sí. muy bien en muchos sentidos. Incluso me sorprendí reescuchándolo estos días, porque si bien en su momento lo quemé muchísimo, hace rato que no lo escuchaba, y mucha técnica, o sea, y no solamente la técnica como la recordaba, que además yo pensaba como, sí, hacía mucho, rimaba mucho, pero como quizás no tan sofisticado, y si bien evidentemente no eran Giza, igual los pies estaban rimando muy bien, mejor que casi que cualquiera que haya venido antes en este país. No te diría que todo, porque también hubo un par de personajes antes ahí rimando muy prolijo, pero ellos le metían
fuerte. Realmente los beats del primer disco son todos de Frane. Como dice Miguel, me parece que hay una cuestión ahí medio argentina, mucha cuestión medio acústica, sampleada y eso que está bueno, y mucha influencia evidentemente de España. Pero en general como que captura mucho la esencia de la época y la influencia que tiene el disco es grosa. De las cosas que más me quedo hasta el día de hoy son ciertos formatos medio laterales de storytelling que tiene, que para ejemplificar quiero que escuchemos un cacho de Desafío. Culpa de una adicción activa ya no duerme. Bajo un techo sólido por dentro piensa nadie quiere verme. La causa y el efecto yacen justo en un anochecer en el que no convive Cristo. Una noche más, otro desafío. Se complica más aún si se pone frío, cansado, vacío. Y sus ilusiones se mojan con el rocío. La esperanza se fue con la niñez y duda si le duele más el alma o los pies. Ya son 10 meses de ausencia, ya no quiebra, vaga, preso de la consecuencia. La ropa manchada con hambre. Ahí hay como una narrativa medio como de contar la vida de una persona en este tema de Desafío. Son, si no me equivoco, acá hacen un verso Fianro y un verso en Núcleo contando vidas distintas que están muy pero muy buenos e interesantes, y me parece que ahí sacan lo mejor de ellos. Haciendo no, como digo, no un storytelling lineal de contar una historia de punto A a B, sino de narrar un personaje, si se quiere, no hacer un pequeño género perfil. Y una también en ese sentido que es tremenda, bastante dura, o sea, tiene mucho el síntoma de época y la influencia de España de muy melancólico, muy trágico a veces. Crecen, que hace algo así, pero con la infancia, que es bastante duro el tema. Y uno que a mí me llama mucho la atención, pero me gusta mucho narrativamente, o sea, lo impresionante que es, habla de que está bien narrado, que hice lo que había que hacer, que es uno de los últimos temas del disco, que habla de la venganza, y ahí sí en primera persona, y de cómo hacer cierto, más o menos justicia por mano propia, digamos, con lo polémico de eso y todo lo demás, donde además participan varios miembros de La Conecta en ese tema. Es un tema bastante fuerte y donde me parece que logran hacer bien como un tema de rap con una temática, ¿no? Que quizás no es lo más normal porque hay mucha asociación libre en el hip hop y etcétera. Entonces ahí como todos concentrados en la misma temática y metiéndole bastante profundidad. Hay mucho de La Conecta de simbología propia, de coronas y laureles, de rescatistas del hip hop, sí, de guerreros. Como hay ciertos símbolos que están y que incluso cuando medio que salió la vuelta a La Conecta, se presentaron 2 veces en vivo, hasta se escuchó por ahí volumen 3, qué sé yo, al final no pasó, pero como simbología que hasta hoy en día tiene cierto peso y que en la discografía solista de muchos de ellos sigue reapareciendo, ¿no? Y después hay mucha participación política, desde una forma muy protestante, digamos, como mucho desde la denuncia, pero también como desde los que lo sufrimos, si se quiere, somos nosotros también. O sea, esto es un disco hecho por gente del conurbano, más que nada. Fianro es de Pompeya, que si bien es capital, tampoco que sea la zona más rica de la capital. Y Fran es del interior, es de Tierra del Fuego, pero digamos como una presencia bien ahí desde los márgenes, como ese rap bien testimonial. Y me gusta, lo que más me llama la atención a día de hoy del disco, después de tantos años de escucharlo y todo, es como esta cierta oscuridad que tiene, ¿no? Como esto de la venganza y demás. Como ciertas narrativas donde tampoco aparecen ellos como grandes justicieros, ¿no? O sea, son personas con emociones, con pasiones, que ponen las manos en el fuego por muchas cosas y a lo mejor pifian ahí, pero eso me parece re interesante, me parece como algo que quizás uno no se espera tanto, o a mí por lo menos me sorprende volviendo a este disco y al que sigue. Perdón, además diga. Te añado a eso de la oscuridad, está ligado a algo que yo noto en este disco particularmente, a contraposición de otros discos anteriores de por ejemplo, El Núcleo, por poner un ejemplo. Hay una tendencia a cantar mucho menos en los estribillos, que era algo que se hacía mucho, cantar en los estribillos, y acá está como un poco más mezclado, si se quiere, un poquito de rapeo medio cantado acá, pero no es tan rapeo y después estribillo cantado, rapeo y después estribillo cantado,
que añade también un poco de mixtura a esta oscuridad de la que habla el Agustín, porque es como todo mucho más, mucho menos segmentado, un poco más homogéneo, digamos, si se quiere, pero se empieza a desligar de esta cuestión de que era muy pre-2010 de esto de cantar en los estribillos, que también a mí me parece que marca un poco una evolución ahí a todos los discos que salen después. Sí, creo que hay un gran mérito de este disco al desafío que es hacer un disco grupal, que siempre lo es, de Sí. 5 personas rapeando, de cómo se distribuyen en los temas. Hay temas Sí. individuales de cada uno, hay 2 o 3 en los que están todos y después van turnándose bien. No es un disco que todos los temas duran 6 minutos y todos se rapean 16 barras, lo cual sería un poco engorroso si se quiere. Hay como un buen laburo ahí. Y para mostrar un poquito el tema de las técnicas, quería pasar un toque de Love, el tema de Frane, que es evidentemente el que más tecniquea y un gran referente de eso en el país. Amor por lo que hacemos diariamente, sincero, sin celo, mi cielo pintado de un verde. Tono de color con solo lo que doy, bro. Todo lo que somos solo promociono con flow cómodo, como un clon de grandes zapatos. Desángrense delante de mi olfato. Amor de verdad, de veredas largos ratos. Cargo tanto, canto, planto, rap al plato. Miles de delicias, manjares y ritmos. Samplers maravilla, cantares y hip hop. Amor musical tan real como King Crimson. Freestyle que paraliza tu sonrisa de Bill Clinton. Retomamos esto que estábamos diciendo recién. O sea, que teniendo en cuenta capaz, en ese momento cuando sale la Conecta, y capaz algunos habían entrado por parte de el freestyle, Cosmos no era un disco tan relevante, o por lo menos tan compartido de decir si Ya tenés pasó que... hace muchos años. Claro, o sea, tenés Antipáticos, Cosmos. que arrancar escuchando por acá. Entonces, imagínate agarrar este disco, cruzarte a alguien rapeando como estaba rapeando Frane, era una locura. O sea, eso voy. Capaz si vos Hasta el día de hoy escuchaste está muy Cosmos, bien. claro, si vos escuchabas Cosmos, bueno, capaz estabas un toque acostumbrado a esa forma de tecniquear, pero para el que no, esto le tiene que haber volado la peluca a la mierda. O sea, eso es Sí, además lo es que tiene distinto también. para mí al skill de Cosmos, que si se quiere es como más sofisticado, pero esto es más de plaza. Igual ahí me parece Más que hay de un, plaza, sí. un mérito. Sí. O un mérito, algo atractivo, algo particular que tiene esto y no tiene lo otro, que tiene sus otros méritos y sus otras particularidades. La Conecta en este momento tenía 5 miembros, después se suma el sexto pasajero DJ Destroy y Empidelan los beats. De momento tenemos a Núcleo, que hablamos un toque de él, ya tenía holocausto verbal y ya tenía el cubículo, desde el cubículo de la verdad, que son proyectos totalmente olvidados, que yo en su momento bompié mucho y me parece que están bastante bien. Sí. Y que también era un tipo súper completo, gran estribillista, cosa que No, solía sí, fallar mucho en el rap en este idioma. No, no, Y no. lo sigue siendo. Sí. Mucho flow, mucha técnica ahí como... Ujú. Completísimo. Sí, tal cual. Urbance, que era un nene, creo que tenía 15 años cuando salió esto, y como mucho del espíritu de la rebeldía, de la juventud, y desde un lugar súper contestatario, tremendamente influido por Salvaje Decibel. El Tortu con una voz súper particular, una cosa pero recontra, re de barrio, pero de folclore de barrio, incluso en un momento dice... como habla de cosas de magia y dice qué loco lo que dijo Marta, que este año muere Néstor, y tipo como nada, una predicción de una mina del barrio que le pegó a que ese año moría Néstor, y como esas cosas recontra remil del folclore del barrio básicamente. Fianro, un tipo súper completo que para ese momento ya había sacado Paterna 09, que era un discazo para esa época, con un súper estilo. Y Frane, que bueno, metía los beats, metía las técnicas, también era un guachín y muy comprometido musicalmente con la lírica, que tiene una línea muy divertida, que lo único que me preocupa es el cáncer de música. Estaban remetidos los muchachos. Pero eso, no sé cuál es su Conecta favorito. Y La conexión con doble C a todo esto, por si Sí. alguien no lo conoce y lo quiere googlear. Y no, yo tengo que ir con el núcleo. No puedo. Sería ir en contra de mí mismo si digo otra cosa. Pero bueno, no, para mí el núcleo es impresionante. Impresionante. Si bien, obviamente, todos los de la Conecta rapean muy bien, hay que jugársela, hermano. A mí me estaría costando bastante definir. Yo pensé que vos le ibas a hacer corta. No, o sea, a ver, Tortu es el más turro de todos.
no es ni el que más bumpié, ni nunca fue el que más me gustó. Algo similar es lo que me pasa con Núcleo por todo lo que él ha hecho por el rap argentino y qué sé yo. Ahora a la hora de escucharlo no es el que más elijo. Lo mismo con Fianru. Yo creo que está entre Frane y Urbance. Yo pensé decir Frane así. Eh, No, igual, también habla de que no es fácil no la es elección. fácil. No. O sea, eso, Urbance cuando sale el volumen 1 tenía 15 años. Sí, o sí, sea, sí. el resto le llevaba como algo de distancia ya. Sí, Urbance es el que más cambió como solista. Todos y- cambiaron una banda igual claro. para bien, o sea, todos creo que desarrollaron un montón de cosas. Y me pasa que ambos tienen 2 discos que en la historia del rap han quedado... No han sido, para mí, lo suficientemente valorados. Ok. Que son Literal y Tierra del Fuego. Sí. Está entre esos dos, pero bueno, sí, si me tengo que quedar con uno de los dos, me quedo con el Frane. No, a mí lo que me pasa es que si me lo preguntás desde la conecta, por la conecta, te voy a decir Fianru. Ok. Pero si me lo decís Solistas. después de lo que pasó, te voy a decir Núcleo. Pero Ok. en ese momento, o sea, mi fanatismo era con Fianru. No, yo. Tortu fue mi rapero favorito argentino por muchísimos años. Yo Lanzallamas Oriental lo quemé de una forma. Y Flor de Edén también, Freeway, número 4, que ese no lo escuchó nadie y es un discazo. Igual hay amor para todos, probablemente haya otros rewriting classics con ellos. La idea es entrevistarlos a todos seguramente, por separado, juntos, como quieran. Ahora, ¿te diste cuenta que es Eh, un debate que se sigue pudiendo hacer? Sí, por Sí. supuesto, Sí, por amo. supuesto. Pero bueno, para cerrar vamos a escuchar mi tema favorito del disco. Ahora lo escuchamos, estamos con Sí. un problemita técnico a resolver. Ok. Ok. Pero para responder. ¿Tortu? Claro. Tortu, sí, yo Tortu bien. seguro. Tortu seguro. Bien. Históricamente es el que más escuché y le tengo un cariño enorme. Claro. Bueno. Igual me encantan todos. No. Sí, obviamente. sí, obvio. Tierra del Fuego es un disco que yo también adoro y creo que no hay mucho cariño en la gente. Literal sí siento que la gente lo tiene más en mente. ¿Sí? Porque es Yo más creo que reciente. Sí. Porque es más puede ser. reciente.